educación. ¿Qué educación necesita mi región para poder potenciarse más? Un concepto en el Partido Morado y que tiene que ver con una de las primeras reformas, que es la reforma del conocimiento, del talento de las personas, es justamente identificar que cada persona tiene un talento, un potencial, y en tanto la comunidad donde se desarrolla también tiene un talento y una potencialidad. Entonces, si uno emprende proyectos de mejora desde el potencial, definitivamente es mucho más sencillo porque te agarras de una fortaleza. Y eso es lo que tenemos que hacer en la formación de las personas, en la formación de nuestros territorios, en la formación y la mirada de desarrollo de nuestro país. Entonces, necesitamos currículums regionales. ¿Qué quiere decir? Planes de estudio ad hoc a nuestras realidades. Tenemos ahí, bien recordado, como decía Elena Sánchez, el currículum nacional está aprobado desde el 2016. Ustedes habrán recordado mucho, se oyó del enfoque de género, que por ahí fue que le dieron fuerte al currículum, pero más allá del enfoque de género, que es un enfoque totalmente vigente y válido para estos tiempos en nuestra sociedad, porque habla de una educación igualitaria, de una educación sin estereotipos, tiene otros enfoques. Este currículum es profundamente humanista, es una educación democrática la que se busca, es una educación para la formación de ciudadanos y de ciudadanas. Y claro, también tenemos que dejar de pensar que cada gobierno va a cambiar el currículo, sino más bien lo que hay que es sumar, acumular. Ya tenemos el currículum nacional, que en el Congreso pasado, recordarán, ha sido muy cuestionado y demás, queriendo traérselo abajo. Ya el currículum está, resistió los embates de la política, este documento técnico normativo. Pero ahora, ¿qué nos falta? A nivel de las regiones, conectar. Conectar el currículum, los planes de estudio en educación básica, pero también en educación superior, sea técnica y universitaria, al desarrollo de la región y del país. Eso es muy importante, porque si no, educamos de espalda a nuestra cultura. A veces estamos mirando a ver qué cosas hacemos cuando tenemos ahí todos los elementos, ¿no? Como bien decía Franklin, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas se pueden hacer en la escuela, y algo fundamental definitivamente es el conocimiento de nuestra identidad, de nuestra cultura, ¿no? Y el primer turista en nuestras regiones tenemos que ser nosotros mismos, el turismo interno, ¿no? ¿Cómo comunicar hacia afuera si no conocemos lo que tenemos, quiénes somos y cómo nos hemos construido como sociedad? Y creo que en la medida que nos sintamos orgullosos de cada una de nuestras identidades, porque también nuestra identidad como peruanos se construye sobre identidades locales, sobre identidades regionales, sobre nuestras identidades también como pueblos originarios, porque en el caso, por ejemplo, de Amazonas, nuestras comunidades indígenas son muy presentes y eso es una riqueza, una diversidad que también le da un sello a la región, por ejemplo. Entonces necesitamos currículum regionales que recojan esta diversidad. Aquí hemos visto dos potencialidades, ¿no? El tema del turismo. Amazonas y Cajamarca son de un potencial gigantesco, como todo nuestro país en realidad, porque el turismo se basa sobre nuestra belleza natural, sobre nuestra historia y sobre todo lo que tenemos como culturas vivas. Y ahí nuestro país pues es número uno en el mundo, ¿no? Y claro, la agricultura, y acá hemos entrado directamente al café porque es una actividad productiva muy importante tanto en Cajamarca como en Amazonas. La agricultura es de las actividades, en el caso estaba viendo de Amazonas, por ejemplo, es de la actividad más importante dentro de todas las actividades económicas que tiene, ¿no? Entonces tenemos que darle ahí un valor. Y nuevamente ahí para conectarlo con educación. ¿Qué necesitamos, por ejemplo? Nosotros sabemos que nuestros adolescentes terminan la secundaria. ¿Y a dónde van terminando la secundaria? Uno esperaría que vayan a la educación superior, sea técnica o universitaria, pero todavía solamente 3 de cada 10 estudiantes a nivel nacional van a la educación superior. 7 de nuestros adolescentes en realidad se quedan a la informalidad, a ver qué hacer. Entonces, ¿cómo respondemos a esa realidad? Lo que estamos planteando desde el Partido Morado es la secundaria técnica. La secundaria con una variante técnica importante, ¿para qué? No para que se queden ahí, sino para darle una herramienta para enrumbar su futuro. Entonces, si mi zona es una gran
productora en el tema de café, yo desde la secundaria tengo que estar trabajando, o del arroz, o de la actividad agrícola que fuera, tengo que estar trabajando para mejorar, por un lado, la agricultura familiar de estas familias, tecnificando la agricultura de nuestras familias rurales, de nuestras familias en cada una de nuestras regiones, pero también generando especializaciones que se necesitan para atender, por ejemplo, si yo voy a otro tipo de estrategias para mejorar la agricultura, por poner algún ejemplo. No, a veces, ¿qué pensamos en la educación técnica? A ver, ¿qué profesores tenemos para enseñar qué cosa? Y terminamos enseñando carreras técnicas que ya no responden a la oportunidad productiva, a la oportunidad de empleabilidad, a la oportunidad del mercado. Entonces, nacional, sino también porque las regiones asumen ese desafío. Las regiones tienen un rol fundamental y creo que en alianza con el nivel nacional tenemos que avanzar fuertemente hacia una secundaria técnica con pertinencia cultural, con pertinencia a las oportunidades productivas. Pero también, ¿qué más? Tenemos, ahí muy bien lo decía aquí anotado, ¿no? Mencionó el Instituto Superior Tecnológico Perú-Japón y decía aquí, por ejemplo, no hay las carreras que necesitamos, nos decía Franklin. Por supuesto, hay que revisar los planes de estudio, hay que revisar qué carreras se están brindando. A veces estamos dando carreras, me van a disculpar, tradicionales, donde el mercado está lleno. Ya no hay necesidad de sacar más, de repente más contadores, más administradores, más abogados, ya no necesitamos porque el mercado ya se copó. Pero seguimos haciéndolo porque se nos ha quedado en el imaginario que esas son las carreras más rentables. Y no lo es, no es así ya. Entonces sí necesitamos hacer una reingeniería ahí en términos de qué carreras se tienen que dar mirando en los siguientes años, pero también mirando hacia adelante, en términos de hacia dónde quiere apostar la región. La educación tiene, así como tiene que tener sentido para ser de calidad, también tiene que proyectarse. Es decir, no basta solo formar para el ahora, tenemos que formar para una visión. Entonces, si yo me imagino que Amazonas va a ser una región, por ejemplo, voy a usar solamente mi visión de Amazonas, ahí me comparten. Si yo tengo la visión de que Amazonas es una región diversa y orgánica, entonces hacia eso voy a orientar a mis adolescentes, hacia eso voy a orientar a la formación de mis niños, de mis jóvenes, de mis familias, de los adultos. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos, y claro, eso sumada a esas visiones regionales van sumando a una visión de un país desarrollado, próspero, inclusivo, donde nuestra fuerza, yo creo que nuestro sello país es la diversidad. Ese es nuestro sello, ahí está nuestro potencial, ¿no? Y bueno, para seguir, ya hemos visto la educación básica. Quería hacerte una preguntita. Gracias, Claudia. Yo sé que has estado, todos sabemos que has estado en el ministerio y me parece que ha sido algo menos de un año, ¿no? Y muchas veces uno escucha que cuando por el encargo público ya pasó por la responsabilidad pública, cuando postula se le enfrenta y se le dice, bueno, tú ya estuviste ahí, si ahora propones esto, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, sabiendo de que estuviste tan poco tiempo y también sabemos que en menos de 5 años han habido 8 ministros de educación, ¿verdad? Quisiera que comentaras un poquito sobre qué consideras ¿cuánto tiempo consideras que se necesita para cuajar estos proyectos con una visión de futuro donde el planeamiento, la previsión y estar conscientes de nuestra identidad son cosas que no se pueden hacer de un mes para otro ni de un año para otro? Entonces, ¿cómo crees tú que debe cuajar el encargo de un ministerio de la educación que es tan relevante en nuestro país? Bueno, en general, no solo del ministerio, de las políticas públicas en general. Mire, el proyecto educativo nacional que se ha aprobado recientemente en julio, por ejemplo, tiene una mirada, y no es a propósito, no es, o sea, una casualidad, es a propósito, de 15 años. 3 periodos de gobierno consecutivos haciendo reformas. Ese es el tiempo de un mediano plazo básico para comenzar a sentar cambios. Porque cuando uno llega en la administración pública especialmente, uno llega y recibe lo que te diseñó tu antecesor, bien, mal, regular, y sobre eso trabajas.
el siguiente año recién es tu año. Vamos, lo mismo le pasa a las autoridades regionales, a las autoridades locales, a todos, porque esa es un poco la dinámica del Estado. El siguiente año recién vamos a decir que tiene tu sello. Y el siguiente año, mira, si ya ni siquiera llegas a ese siguiente año, en el diseño, el que va a recibir tu diseño y así nos las vamos a pasar. Y eso es lo que pasa lamentablemente. Lamentablemente en nuestro país, el cambio constante genera justamente a veces son 2 pasos para adelante, pero son 3 pasos para atrás, porque también tenemos la cultura de que quien dejó, no revisamos lo que dejó el antecesor, sino simplemente para sostener políticas, para dar sostenibilidad. Siempre lo que hay que hacer es revisar y construir sobre lo bueno que se va dejando e ir acumulando, ¿no? Esto es como la construcción, pues, de una vivienda, de una casa, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, pueden haberte dejado un primer piso y tú quieres avanzar hacia el segundo, pero lamentablemente las bases no son buenas. Entonces tú necesitas ahí sí asentar bases. ¿Y a qué me refiero con bases? Es instalación de reformas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay algunas reformas ya que tienen base sólida, la reforma magisterial, la reforma universitaria, pero hay un par de reformas, una de ellas hemos hablado aquí, que todavía no tienen esas bases sólidas. Una es la reforma de la escuela, de esta institución que es masiva, que atiende 8 millones, pero que se ha construido de espaldas, por ejemplo, a la diversidad, a la realidad local, y se ha hecho una educación, bueno, como todos a veces decimos, una educación tradicional, ¿no? Una educación que no responde ni siquiera a los propios procesos de los niños, de las niñas de sus comunidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente, y ahí hay que reconocer, la educación ha estado muy dirigida desde el centro. Entonces el Ministerio de Educación enviando las disposiciones, las guías, los materiales y recuperando y dialogando poco con las iniciativas regionales que hay, locales que hay de los maestros, de cómo hacer una mejor enseñanza para esas realidades concretas. Entonces, porque si no vamos a seguir en lo mismo, sacando promociones de chicos que dicen, bueno, incluso de los adolescentes, y eso es algo que está creciendo y con la pandemia se ha agudizado más, el abandono, el retiro de la escuela. La escuela, no, al no ser atractiva, si hay algo que no responde a mi realidad, bueno, de niño de alguna manera la familia me manda, pero en la adolescencia ya los adolescentes toman sus propias decisiones y deciden irse a la escuela porque la escuela que no le responde, no le está dando una herramienta, por ejemplo, concreta para emprender su futuro. Y otra reforma importante que necesitamos hacer además en la escuela es toda la reforma. Hay la ley, que ya es una base importante de la ley para la educación técnica, tecnológica. Pero no hay una reforma como tal, eso es algo que necesitamos. Y por ejemplo, hay una propuesta nuestra como partido, es que la SUNEDU no solamente se haga cargo del licenciamiento de las universidades, sino también de los institutos. ¿Para qué? Para jalar a toda la educación superior hacia una ruta de calidad. Entonces creemos que ampliando las funciones a la SUNEDU, que se haga cargo de la educación superior tecnológica, vamos a generar mecanismos de exigencia, es decir, un organismo supervisor exigiendo al mismo Estado, que es lo que ha pasado con la universitaria, mejores condiciones de calidad. Esas son 2 reformas importantes y la tercera, dije 2, pero voy a decir 3, que está también en nuestro plan de gobierno, es la reingeniería del sistema. Regionales, entonces sí necesitamos una reingeniería del sector, igual los institutos tecnológicos, necesitamos un cambio de operación donde el concepto sea mayor autonomía, mayor descentralización, pero con un sistema también que asegura supervisión, porque la descentralización y la autonomía no son cheques en blanco. La parte, digo, los directores de colegio. Imagínense que en 5 años, 8 directores de colegio hayan pasado en su escuela. Imagínense qué posibilidades de avanzar hay. Yo creo que también eso lo vamos a decir muy fuerte en la campaña y aprovecho para decirlo aquí. Un sector no debe tener más de 2 ministros en un periodo de gobierno. Lamentablemente nos hemos mal acostumbrado a que ni bien pasa algo que no nos gusta, ya nuestra clase política dice cambio de ministro, ¿no? Y hay una presión mediática, política al cambio de ministro. ¿Qué hace eso? Mucho daño.
lo que hay que hacer es elegir bien a los ministros, ¿no? Y darles un respaldo por lo menos para que puedan estar 2 a 3 años, porque de verdad, si no, es imposible, y es lo que hemos escuchado acá cuando Franklin, cuando Eric nos dicen, no, esto, y son situaciones que me imagino ellos desde el conocimiento del sector que lo vienen diciendo hace tiempo, y siempre nos preguntamos, ¿por qué no cambia la política? ¿No? ¿Por qué no se hacen mejor las cosas? Bueno, porque nuestra institucionalidad es muy frágil, es muy débil. Y, por ejemplo, el currículum mismo, ¿no? Los profesores lo conocen. Cada cierta autoridad ya se le ocurre cambiar y cambiar. Yo digo, por lo menos dejemos que una generación, ¿no? Una generación, ¿cuánto es? Un niño que entra a los 3 años a inicial y sale a los 16, 17 años de la secundaria. Eso, ese tiempo, mira, va más o menos con los 15 años que te decía en general, que son 3 periodos de gobierno, incluso en términos de generación, necesitamos que haya un periodo de 15 años para asentar, desarrollar y madurar y pueda seguir avanzando las reformas, ¿no? Eso es algo que tenemos que interiorizar mucho. Las autoridades locales, pronto el 2022 ya vamos a tener cambio de autoridades regionales y locales. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Claro, por supuesto, el otro tema es no solamente la visión de políticas, sino también quiénes conducen las políticas, ¿no? Gente que llegue realmente con una vocación de servicio, con un conocimiento del cargo al que va a ocupar, ¿no? Y por supuesto con el recurso suficiente también para implementar estas reformas y con la generación de las alianzas, como bien lo decía Franklin, importantísimo la sociedad civil, el diálogo. Nuestro país, en esta diversidad que es nuestra oportunidad, a veces ha significado más bien el no escucharnos, ¿no? El cerrar las posibilidades de diálogo, ¿no? Y creo que ahí, bueno, Claudia también, claro, me ha presentado muy bien y yo también voy a la primera vicepresidencia con el Partido Morado y con estas propuestas, y también voy al Congreso, y ahí he anotado las propuestas que nos ha hecho llegar Franklin, pero Claudia también va como candidata al Congreso, eso no lo ha dicho, yo aprovecho para decirlo. Claudia va con el número 23 para Lima, yo también voy para Lima, y ustedes también tienen sus candidatos allá en Cajamarca y en Amazonas, y la idea, bueno, es cuando decía por qué ocurre que no avanzamos, ¿no? Es también porque es necesario cuando uno llega al gobierno, en un cargo como ministra, tener un respaldo en el Congreso. Entonces, si el Partido Morado no quiere solo llegar al Congreso, ya tenemos una bancada muy respetable en este momento, haciendo un súper buen desempeño, queremos llegar al Congreso con representación regional fuerte. Así que necesitamos que apoyen a sus candidatos regionales. Nosotros estamos haciendo también nuestro trabajo en Lima, y Claudia un ratito nos contará. Y también necesitamos llegar al gobierno, porque ¿de qué nos sirve llegar al Congreso? Claro, es importante por el tema del control, de la supervisión y de las propuestas normativas, pero quien ejecuta las políticas es el gobierno entrante. Entonces nosotros necesitamos llegar al gobierno con una bancada sólida. Esa es mi lección aprendida de ser ministra. Ser ministro, que es un máximo cargo, que todo el mundo piensa que el ministro puede hacer de todo, ¿no? Puede hacer realidad los sueños, así no funciona. Un ministro, si no llega con un gobierno sincronizado, donde todos tienen la misma visión, porque educación necesita de salud, necesita de vivienda, necesita de inclusión, necesita del Ministerio de la Mujer, necesitas llegar con un gobierno, si no las cosas no funcionan. Y claro, y con una bancada que te respalde en el Congreso, si no pasa lo que ha pasado en este periodo de gobierno tan lamentable, que todavía estamos ahí tambaleando y no terminamos de salir de nuestra crisis política, ¿no? Yo lo dejaría, creo que hasta aquí, solamente un puntito y luego ya te doy la palabra, Claudia, y prometo ya irme a las preguntas, es que así como los estudiantes que están en la escuela, así como nuestros estudiantes en la técnica, en la universitaria, hay otros 7 millones de peruanos que no terminaron la primaria o la secundaria, simplemente por situaciones diversas, que han quedado excluidos. Y ellos, ¿quiénes están? Están en la informalidad, están en los emprendimientos, están haciendo algo. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Partido Morado? Un programa muy fuerte de educación continua. Es decir, tenemos que asegurar que esos 7 millones de peruanos que no han terminado la educación básica regular, no es que ahora los volvamos a la primaria ni a la secundaria, sino puedan calificar, certificar sus competencias, porque en este tiempo han aprendido, son adultos jóvenes que han aprendido, certificarlos, pero también
En algunos casos porque ya tienen la competencia, en otros casos habrá que hacer un programa ad hoc, no hacer de hecho de 11 años de estudio como si fuera una primaria y una secundaria, de programas ad hoc, pero que además vengan un 2 por 1. Terminen la educación básica y tengan una doble certificación técnica. Tenemos que dar una segunda oportunidad, una nueva oportunidad a tantos peruanos que han quedado excluidos de su derecho a la educación. Esa es una propuesta que tenemos también en el partido y siempre, nuevamente repito, conectado a las oportunidades de desarrollo de cada región, de cada localidad. Una educación que no está conectada a la visión de desarrollo, a la visión de desarrollo productivo, desarrollo turístico, el potencial que tuviera la región, es una educación que termina siendo no pertinente, una educación que no es de calidad. ¿Por qué? Porque no le hace sentido a la vida de la gente. Es decir, vamos, sacamos una constancia, un título, pero después no nos podemos emplear, porque no corresponde, o lo que aprendimos no tiene que ver con mi cultura, entonces vamos haciendo una educación en realidad que se desconecta de la realidad de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Muchísimas gracias y ahora sí dejo a ti, Claudia. Perfecto. Flor, siempre es inspirador escucharte porque escucharte hablar con tanta pasión de algo que a los morados nos importa muchísimo, que es la educación, bueno, es motivador. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero en particular resalto el hecho de que un gobierno, si no tiene una bancada fuerte, va a tener los mismos tropiezos que hemos visto en los últimos años. Así que los morados tenemos que prepararnos muchísimo para lograr el máximo de votos para el Congreso y evidentemente para la plancha presidencial. Y otra cosa que yo he estado conversando y leyendo sobre la propuesta del Partido de Educación que me encanta es el grado de importancia que se le va a dar a la empleabilidad de los jóvenes cuando salgan del colegio. Eso que hoy día casi no se ve, ¿no? Yo te he escuchado decir que solamente 3 de cada 10 chicos van a la universidad. Entonces, ¿qué está pasando con los otros 7 muchachos que salen del colegio y que no tienen mayores oportunidades? Yo recuerdo que conversaba con gente que viene de otras partes del mundo y, por ejemplo, en Europa es muy común que los chicos en los 2 o 3 últimos años de colegio vayan 2 o 3 días a la escuela y los otros 2 o 3 días de la semana van a trabajar. Ellos escogen determinados sectores, puede ser comercio, puede ser industria, producción, lo que fuere, y las empresas los contratan. Entonces ya salen del colegio incluso con una noción de cómo es la vida laboral. Así de rico puede llegar a ser, hasta ese nivel podemos llegar, y a mí me emociona porque realmente en pandemia lo que yo he visto es lo que tú acabas de mencionar, y es que hay gente que ha quedado, o sea, si la pandemia nos ha golpeado a todos, los que han quedado más excluidos realmente han sido las personas que, por ejemplo, no han tenido acceso al teletrabajo ni a la teleeducación. Leí hace poco que el Ministerio de Educación habla de que van a ser casi 500.000 niños de colegios públicos que no han podido seguir las clases, algunos porque se han tenido que poner a trabajar por falta de recursos los padres, pero muchos por falta de conectividad. Y ahí tenemos otro gran reto, ¿no? De hacer que se considere el Internet un servicio básico más, porque ya eso es una realidad. Bueno, ¿qué te parece, Florcita, si leo las preguntas que tenemos acá y tú vas contestando? Voy a irte leyendo de 3 en 3. Dale. Ya, vamos a comenzar a leer. Dice, está muy bien. Un saludo a todos los morados de la región Cajamarca y Amazonas. Es un saludo de Henry Llamo y nos está pidiendo que se le haga llegar el PPT de Franklin. Muy bien, gracias por los saludos. Luego tenemos acá algo que respecto a las 31 competencias del currículum nacional de la EBR que nos brindan aprendizajes para la vida. Varias están relacionadas con los saberes ancestrales, culturales y con elementos importantes para promover el turismo local. Eso de el turismo vivencial lo has comentado, ¿no? Y luego acá hay otra pregunta que dice, hace varios años se promocionó fuertemente el corredor turístico norte
Norte CTN. Con el tiempo este espacio se fue debilitando por escasos liderazgos. Es importante la organización entre ambas regiones para promover paquetes turísticos integrales. Y el último de esta ronda es, en esta parte norte de Cajamarca, si bien es cierto, el café es uno de los productos bandera y se dinamiza la economía en el nororiente peruano, sin embargo, si se hiciera realidad el proyecto de irrigación del Valle Shumba, las oportunidades de trabajo, de diversificación de la agricultura, de ampliación de mercados, sería una oportunidad del desarrollo del país. Convergen en este proyecto anhelado por años productos agrícolas como el arroz, cacao, frutales, verduras, ganadería, etcétera, etcétera. Y para terminar esta ronda dice, ¿cómo podemos estandarizar la calidad educativa? No solamente en Amazonas o Cajamarca, sino en todo el Perú. Sigan escribiendo, amigos, sus preguntas en el chat. Yo voy a seguirlas leyendo. Gracias, Flor. Sí, en realidad creo que lo que, como hemos ido comentando y con las preguntas, queda una agenda que tenemos que trabajar y como digo, está en el plan de gobierno, es la agenda de conectar educación con el mundo del trabajo, ¿no? Por muchos años, incluso en el mismo Ministerio de Educación, se veía, aquí hay un tema pues que a veces nos ponemos, y ahí voy a contestar otra pregunta que he visto también en el chat, eh, asumimos algunos principios en una lectura parcial, ¿no? O sea, yo recuerdo haber estado en discusiones en el Ministerio de Educación donde se decía, ¿para qué darles educación técnica? Eso es limitar a nuestros adolescentes, ¿no? Es como ya cancelarles su futuro y decirles, tú vas a ser solamente técnico. Pero si uno lo mira de otra manera, en realidad no es cancelarles su futuro ni ponerle ahí un estado en lograr sus proyectos de vida. El proyecto de vida en las personas, también ahí hay que hacer como un cambio de chip. No es pues todos a la universidad, no es todos a ser médicos, a ser doctores, a ser abogados, hay ingenieros, hay algunas carreras que están ahí como en la cúspide, ¿no?, de la valoración social. Imagínense qué haríamos si en nuestro país pues no hay alguien que, un técnico que nos arregle el motor del tanque de agua. O sea, ¿qué haríamos si no hay un soldador? ¿Qué haríamos? Porque hay un nivel de especialización que puede sonar muy concreto, pero ¿qué haríamos si no tenemos a esos técnicos para resolver esas situaciones y esos problemas concretos que tienen un valor? Entonces, aquí hay que cambiar nuestra valoración social de las carreras y de los desempeños de las personas. Todas las profesiones, ocupaciones son valiosas. Tan valiosa es las profesiones de las ingenierías, de las ciencias médicas, los investigadores, como son las carreras técnicas o como son los profesionales que se dedican al arte, a la cultura, al deporte. Todo tiene que ver con cuál es tu disposición, tu talento para ejercer esa profesión. Entonces creo que eso es algo que tenemos que recordar y hacia ello orientar la educación. ¿Y por qué decía voy a conectar con una pregunta que está aquí, que siempre lo mencionan, que yo no quisiera eludirla, acá me preguntan, que es un tema que está muy presente, efectivamente aquí mismo lo reconocen, que el sindicato plantea, hay una resolución que habla de criterios, dice, para privatizar la educación. Y en realidad no habla de criterios para privatizar, pero es como lo ha leído el sindicato. En realidad esta norma lo que habla es, da elementos para establecer convenios con instituciones para una cogestión. Díganme si en este país no se valora la experiencia de Fe y Alegría. Fe y Alegría la sumado tremendamente a la educación de nuestro país, porque hay que reconocer que necesitamos ayuda, que el Estado solo todavía no puede. Entonces, esta norma lo que hace es formalizar esa relación con ONGs. Fe y Alegría, su figura legal es una ONG sin fines de lucro, que lo que hace es apoyar al Estado con profesores del Estado, con recursos del Estado, y de hecho ellos le ponen también sus propios recursos para mejorar la educación en sectores vulnerables. Entonces siempre hay que mirar las cosas con un criterio más amplio que solo a veces la ideologización de decir, esto es privatización. Efectivamente, yo ahí qué cosa podría observar. El ingreso a estos colegios tenga que ser igual para todos. Por ejemplo, que estos colegios no solamente reciban pues a personas que son católicas, sino a personas de todos los credos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos reconociendo que necesitamos ayuda?
y no es privatizar, ¿no? Por ejemplo, esto yo en algún momento le dije a un amigo mío sindicalista, inviten para debatir este tema, ¿no? Y no que generemos este cuco en nuestra comunidad educativa de la privatización, que efectivamente, ¿saben? Yo creo, les voy a contar cuál es la real privatización, si me están escuchando los maestros. Es haber abierto tanto colegio público de bajo costo sin supervisión del Estado. Eso, ahí sí es haber dejado de crear colegios públicos y en las ciudades, que no es el caso de nuestras zonas rurales, en las ciudades haber empujado a las familias a optar por colegios de muy mala calidad. Así como hay colegios privados de muy buena calidad, son los menos, son poquísimos. Lamentablemente en nuestro país lo que ha proliferado junto con las combis, con toda la informalidad, es la educación privada de bajo costo. Está documentadísimo y demás. Entonces ahí decían, ¿cuál va a ser su posición? Usted llegando va a eliminar esta resolución. Bueno, decirles que esa resolución ni tiene un afán privatista, pero si hay que mejorar, se mejora. Así que hay que siempre hay que sospechar cuando ya hay algunos grupos que nos están tratando de meter ideas de la privatización y de lo otro, y es como el 6% ahora de la educación, ¿no? Que dicen la gran bandera, el 6% se ha logrado. La verdad, nos están engañando. Lamento decirles eso. Han aprobado un cambio constitucional que ponen un 6%. ¿Quién no quisiera? Yo, por supuesto, en nuestro plan de gobierno está incrementar sostenidamente el presupuesto en educación. Pero ¿saben qué? Pueden poner 6, 12, 8, el número que quieran en la Constitución, además de que, bueno, el tema ya el Tribunal Constitucional tendrá que definir, porque creo que el Congreso no tiene esa facultad para hacer eso, pero más allá de eso, imaginémonos el número, el tema no es el número, el tema es de dónde sacamos ese dinero. ¿De dónde sacamos ese dinero? Ahí sí no lo dice. Nosotros estamos planteando 3 cosas. Por un lado, una reforma fiscal. Por otro lado, mirar el tema de las exoneraciones. Por ejemplo, eso no dice el señor Luna, el señor Acuña, las universidades privadas no pagan impuestos. ¿Por qué no hacen un cambio constitucional para derogar la exoneración y mirar la exoneración tributaria? Eso no lo hacen, pero ponen el número, ¿no? Qué oportunos en poner un número y no poner de dónde va a salir ese dinero. Pero bueno, es porque hay intereses, pues, porque para la gente termina siendo, qué bien, aprobaron el 6%, ¿no? Es populista, está relacionado con jalar más votos, aparecen, y nosotros que hemos votado en abstención, Hola, hola. aparecemos como los que no estamos de acuerdo, pero no es así. En realidad no hemos votado a favor de esos cambios constitucionales porque en realidad es totalmente antitécnico, es totalmente populista, no va a significar nada como mayor inversión a la educación, porque no pasa por poner un número. Ya estaba en el acuerdo nacional el 6%. ¿Por qué no se implementa? Porque no hay de dónde. Entonces, lo que tiene que hacer un gobierno con un legislativo, y ese es nuestro compromiso, es hacer reforma tributaria, es mirar las exoneraciones y, por supuesto, comenzar a usar bien lo que se tiene, porque también ahí tenemos una falla. No siempre se usa bien lo que se tiene. Y no solamente usar bien, sino que el dinero que se dé a las regiones esté en función nuevamente de la diversidad y la necesidad, porque no es, yo estaba viendo los indicadores, ustedes saben en Amazonas, los indicadores más bajitos en educación, en todo, lamentablemente está en Condorcanqui. Entonces, pues Condorcanqui necesita más recursos que cualquier otro lugar en Amazonas, y así podemos ir mencionando. Entonces, queremos un presupuesto ad hoc a las necesidades, mirar reformas que nos den más caja y ser responsables también, pero no pasa pues por estas medidas que ahora el Congreso pone y comienzan a marketearse diciendo que son los grandes aliados de la educación, cuando, como les digo, ¿por qué no hacen, por qué si tienen la oportunidad de hacerlo ahora, no cambian esta regla que hay, que es la exoneración para las universidades privadas, que no pagan ningún impuesto hace muchísimos años, en realidad desde su creación no están pagando estas universidades, contaba el equipo económico que hablamos de 300, 400 millones al año, que no recaudamos. ¿Cuántos programas podríamos hacer de educación, de todo esto que hemos hablado, con parte de esos recursos? Así es que, nada, ahí lo voy dejando, Claudia. Ok, muy bien, Flor, excelente. Fíjate que revisando un poco el caso de Finlandia, Finlandia es uno de los países abanderados en cuanto a educación a nivel mundial, y la filosofía que ellos tienen de que las escuelas sean no privadas, sino más bien públicas, Así es. es porque
justamente en la escuela es el lugar donde todo el mundo confluye y entonces ahí es donde se eliminan las discriminaciones, los niños crecen con ese concepto de que todos somos iguales, pero de verdad, porque todos están en la misma aula. Y otra cosa que me pareció súper interesante es que aquellos que dirigen el país, los presidentes o los Mandan a líderes sus hijos políticos, a colegios tienen a sus públicos. hijos ahí, entonces no les queda más que empujar para que esos colegios sean lo mejor que se le pueda dar a todos los niños del país, ¿no? Así que Sí, también mire, podría... yo les voy a contar una anécdota personal y tienes mucha razón, Claudia. Mi hijo, el último, fue a un nido público, ¿ya? Y yo era directora regional. Y de verdad, yo vengo de un colegio público. Toda mi educación primaria, secundaria, la universidad, todo está hecha en educación pública. Pero claro, ya uno tiene el imaginario, entonces, ¿qué hacemos los funcionarios? Ya mandamos los que podemos a nuestros hijos a colegio privado. Bueno, pasé por la experiencia de poner a mi hijo en colegio público y ahí evidencié, por ejemplo, que habían cosas en la gestión del AUGEL, de la dirección regional, a la cual yo estaba en ese momento a cargo, que no llegaban de manera adecuada. Teníamos presupuesto destinado, por ejemplo, para la compra de útiles de limpieza en los colegios y el colegio no lo recibía. Y eso no me hubiese enterado si yo no hubiese sido madre de familia de un colegio público y tenía la directora diciéndome, papás, ¿nos pueden ayudar trayendo los útiles de limpieza porque el ministerio no nos da nada? Yo le decía, pero ¿cómo es posible si nosotros sí tenemos? Entonces ahí comencé. Entonces es muy cierto lo que tú dices. El día en que todos nos mojemos, en que nuestros hijos vayan a una educación pública, usemos transporte público. Por eso otro compromiso que estamos moviendo y vamos a ver que no solamente sea un compromiso, sino cómo hacemos los cambios, es, por ejemplo, los congresistas. Los congresistas y sus familias tienen el mejor seguro privado de salud del país, ¿no? Y realmente creo que ya tendríamos bastante privilegio de que nos atendería de salud rápido a tener un seguro con esos costos que podrían beneficiar a cualquier otro programa social. La verdad que ser autoridades requiere efectivamente algunas seguridades, ¿no? Pero no puede ser una situación de tanto privilegio. O sea, yo creo que esa es una visión, por ejemplo, que hay que cambiar. No puede ser que tú llegas a un cargo público como congresista con el voto popular y simplemente haya tantas gollerías que te aísla de la realidad. Tú ya no usas transporte público, tú ya no usas salud pública, tú ya no usas nada público. Entonces, ¿cuál es tu reflejo de la realidad? Y eso es algo que tenemos que cambiar. Las autoridades, seamos gobernadores, la autoridad que fuera ministros, congresistas, no podemos perder la conexión con la realidad. Y eso pasa, ¿por qué? Por usar los servicios públicos. Claro, en nuestras regiones, caso Amazonas, caso Cajamarca, nuestra educación es mayoritariamente pública, porque a las zonas urbanas es que va la educación privada porque hay un nivel de retorno, pero no van a la educación rural, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque no les conviene en términos de lucro que desean obtener. Pero bueno, como tú bien dices, Claudia, en los Hola, países hola. desarrollados, la educación es eminentemente pública. Claudia, ¿me Lo privado escuchas? es muy chiquito. Ya está, hay alguien ahí que está Sí, perdido en sí. nuestro, Me buscando. parece que, espérate, me parece que es Hola, Juan. hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, sí, Juan, Juan. ¿Qué Hola, tal, hola Juan? Sí, Juan, Claudia, hola. estamos aquí en Tina medio Flor, ¿cómo está? de una conversación. Sí, te escuchamos Sí, porque Nancy Goiburu ha pedido la palabra, pero te escuchamos primero y después le damos la palabra a Nancy, sí. por favor. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, lo que pasa es que yo me entero acá por todas las redes sociales y todo, yo soy un poco seguido a la política. Escuchaba hace un momento que hablaban del café de Amazon, esa cosa, ¿no? Yo vengo de la región San Martín, yo vivo acá en Lima. Entonces, siempre mis papás, ellos han cosechado bastante café y se han dedicado a la agricultura. Entonces, pero el café es una campaña que, o sea, se va solamente, a ver, digamos una campaña de 3, 4 meses, que es en San Martín es probablemente el abril, mayo, junio, nada más son 3 meses de campaña. Entonces, luego de ahí el agricultor no sabe qué hacer. O sea, pasa la campaña y el agricultor no sabe qué hacer. Ujú. O sea, Ok, eso es un poco, entonces, ahí hay que también estudiarlo esa cosa. Por ejemplo, yo me vine acá a Lima a estudiar, ¿por qué? Porque mis padres me decían, ¿sabe qué? Mira, te vas a estudiar a Lima, ¿por qué? Porque acá no tengo con qué darte el soporte. claro. Así Entonces es. yo vine acá, entonces vine acá a Lima a yo mismo educarme. ¿Por qué? Porque era un esfuerzo mío. Entonces yo vivía mi padre, bueno, en ese caso yo vivía con mi mamá, este,
Me dijo, "Sabe que no tengo con qué darte. Lo que yo hice, ya me voy a Lima a trabajar y ahí seguro me podré educar". Claro. Eso es lo que dije. Entonces, viendo la agricultura desde ahí, entonces yo tengo mi familia que ellos trabajan allá en San Martín, Boyobamba. Entonces ellos siempre me preguntan por mí, ¿cómo está? Me dice, yo vivo bien trabajando acá, pero ellos tienen miedo que esta cosa que estamos pasando, la pandemia y todo, es un poco crítico. Entonces la familia del Sí. campo se preocupa, como allá es un poco un poco más controlado, digamos, el ambiente. Entonces, la pregunta era la siguiente. Entonces, la propuesta del agricultor, ¿qué va a haber en el Partido Morado? Que empecé yo paro mirando. Entonces, ¿qué va a hacer en la agricultura? Esa era Ok. una de mis preguntas, ¿no? Muchas gracias, Y la Juan. otra era que también, disculpa, sí, Dale, discúlpame para dale, terminar la Juan. última era Sí. que yo trabajo, sí, yo trabajo acá en un colegio público. Yo apenas he terminado mi universidad y no saco ni mis papeles y estoy trabajando acá en un colegio público que es el Mariano Melgar de Breña. Lo que acá tengo dificultades con los docentes, tienen bastantes quejas, entonces piensan que ellos a veces, no, así como dijo la ministra, no, a veces cuando uno piensa que a veces tiene todas las herramientas, piensa que es fácil, no es fácil. Entonces los docentes a veces quieren que a veces uno le dé las cosas mascaditas, yo soy la parte de lo que es informática, entonces ellos a veces Ah, ok. quieren cosas así, como cosas así mascadas, entonces no es así, a veces en esta cosa que estamos a veces en internet acá donde estoy se me va, entonces hay que esforzarnos a veces para dar educación a los niños, eso es incentivar más a los docentes. Yo soy de la parte Muy tecnológica bien. y no quieren bajar el sueldo, no quieren bajar el sueldo, incluso he visto una nueva resolución del Ministerio de Educación, nosotros estábamos con 1.800, ahora no quieren bajar a 1.300. Entonces, y Wow. nosotros somos lo que, por ejemplo, yo ahorita, yo tengo reunión de acá a la 9, tengo reunión con el director. Entonces, eso a mí nadie me recompensa pasar de, Juan, yo trabajo tú eres casi de un más de 12 colegio horas. GEC. ¿Tú eres de un colegio GEC? ¿Tu Jet, colegio es GEC? sí, Claro, sí, ya. Jet, ajá, Jet. Sí. Entonces, Jornada escolar eh, completa, por si acaso, para los. sí. Entonces, Sí. entonces yo acá paramos así con los directores, paro full reunión hasta las 10 11 y a mí nadie como dicen, nadie me incentiva un incentivo más. O sea, es parte de mí que a veces yo quiero a veces que salir adelante con la educación, esas cosas. Entonces, esa era mi pregunta también, de que a veces, cómo incentivar a los docentes, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? O quieren ser conmigo, por ejemplo, en mi caso mío, que me quieren bajar el sueldo, ¿no? Y que para el próximo año va a haber otro, yo soy de CAS, por ejemplo, tengo que otra vez postular. Entonces, esas cosas a veces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer en Muchas ese tema? gracias. Muchas Gracias, gracias, Claudia, Juan, por gracias, tu pregunta. Encantada. Sí, gracias. vamos a escuchar la pregunta de Nancy y luego vamos a dejar que Flor nos conteste. Muchísimas gracias. Flor, Eh, perdón, Nancy, te ok, escuchamos. gracias, mucho gusto de estar con ustedes. No se escucha, Nancy. ¡Wow! Yo hable y Sí. hable. Mil disculpas. Es grato estar oyéndote, Flor Pablo, grato escuchar de moderadora a Claudia. Bueno, las tres somos candidatas de la lista por Lima, hemos coincidido. Felizmente he podido darme un tiempito y estar acá por el tema, porque no solamente porque está en boga, sino porque es uno de los principales ejes del Partido Morado. Yo quisiera hacer un comentario, quizás una pregunta a Flor Pablo en el sentido siguiente. Yo quisiera coger el lado educativo, el lado de la amplia intervención, no sé cómo se llama la persona que hizo sobre el café y los agricultores y que ahora nuevamente Juan saca a relucir respecto a la posición del Partido Morado con relación a los pequeños agricultores sobre todo. Hay un famoso premio Nobel, Amartya Sen, que decía lo siguiente, decía, la razón de la economía debe ser la felicidad. Yo lo cambiaría y diría, la razón de la educación debe ser la felicidad, porque es a través de la educación que las personas podemos llegar a niveles que no son materiales, son niveles intangibles que son los que nos proveen realmente de una serie de factores que hacen que nosotros como personas podamos desarrollarnos. He allí la cuestión, he allí el tipo de la estrategia que Flor Pablo nos está planteando en representación del Partido Morado, de focalizar la educación en función a las necesidades de los ámbitos y de las regiones, y que estimo va muy de lado con lo que significa
el nuevo concepto de descentralización, el nuevo concepto de territorialidad, que responde a la cosmovisión de los territorios, que necesitan en el presente, en el mediano y en el largo plazo. En ese sentido, creo, Flor, y por allí va un poco mi pregunta, es cómo podríamos hacer por algo que quizá estemos descuidando. La intervención respecto al café, las asociaciones de pequeños agricultores, etcétera, todas las dificultades y limitaciones que tienen para producir, comercializar, para acceder a créditos, para la asistencia técnica, etcétera, nos está mostrando que ya sea a través de la estrategia de educación u otro tipo de política pública, el capital social del Perú está siendo descuidado. ¿Y a qué me refiero a ese capital social? Al hecho de que en esos lugares como el que mostró el ciudadano que habló del café, aun cuando hay esas limitaciones, hay un tremendo capital social, pero que tiene su tangibilidad en otro tipo de fortalezas. No necesariamente en lo que significa tener una maestría o haber completado la secundaria, sino que tienen otras fortalezas que residen en todo lo que significa el capital comunitario, en todo lo que significan las fortalezas de las organizaciones de productores, de mujeres, que a pesar de todas las limitaciones hacen todo lo que es posible para el desarrollo de sus comunidades. Conozco varios casos de esas asociaciones de productores que ahora inclusive están accediendo a la Bolsa de Valores de Nueva York y que empezaron desde muy pequeños, empezaron con las mismas limitaciones de no solamente los que producen café, sino las mismas limitaciones de los 2.200.000 pequeños agricultores que forman parte de la agricultura familiar. Esos 2 millones que han posibilitado que todos los que estemos en las ciudades podamos comer durante esta pandemia y que sin embargo también representan ese capital social, esa cosmovisión lleno de fortalezas en función de resultados que normalmente los citadinos no vemos. Y eso tiene que ver mucho con las habilidades blandas de las personas y que quizás podrían recogerse también dentro de esa estrategia educativa, no solamente a nivel de habilidades blandas, sino de recoger las fortalezas de la cosmovisión territorial. Y para terminar, Claudia, discúlpame 30 segundos, solamente decir que el Partido Morado, respecto a la política de la agricultura familiar, tiene planteado estrategias que van desde su acceso al crédito, pasando por el hecho de participar o que una política pública tenga mucho que ver con las compras y las ventas que tenga que ver esta población con el Estado y disminuir sus costos de transacción y además facilitar una serie de consideraciones para efectos de poder dividir dentro de estos 2 millones de pequeños productores quiénes están en posibilidades de exportar y quiénes están en posibilidad de desarrollarse individual y colectivamente dentro del mercado local. Pero en algún otro momento lo estableceremos, pero eso no quiere decir que el Partido Morado no tenga una respuesta concreta a ese gran sector de la población. Gracias, Claudia. Gracias, Nancy. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Marc y luego vamos a escuchar a Roque para darle la palabra a Flor. Marc, te escuchamos. Para empezar, muchas gracias por darme la posibilidad de conversar acá con la señora Flor Pablo. Yo estoy llamando pues desde Alemania, soy un estudiante de economía peruano. Acá en Alemania me vine hace más o menos un año y algo. Y pues en este tiempo he tenido la oportunidad de terminar el colegio acá, de hacer el bachillerato. Y he notado ciertas diferencias, ¿no? En el sistema educativo de Perú y en el sistema educativo de Alemania. Entonces, mi pregunta es muy simple, ¿no? Es muy sencilla. A veces, de pronto, podemos conversar muchas más cosas sobre sindicatos, sobre qué se puede hacer en cada región, y etcétera. Pero mi pregunta es muy simple. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en el Perú
la educación en Ancash? Yo vengo de Ancash, yo soy de Huaraz. ¿Por qué, por ejemplo, en el Perú, en Ancash o en Puno, en Cajamarca, en cualquier provincia o ciudad, la educación es tan distinta, a nivel público estoy hablando, la educación es tan distinta a comparación de, por ejemplo, en Lima? También estudié en Lima un año. Entonces, ¿por qué? Y eso también preguntaba, ¿no? en el chat, ¿por qué no se podría estandarizar la educación, ¿no? Acá una diferencia, creo yo, es que ya sea estudias en Bavaria o en Sajonia, en cualquier estado, la educación el nivel educativo es el mismo. Entonces, los cursos que vemos son los mismos. Cambian en ciertos aspectos de la currícula, pero la educación en sí es la misma. Entonces, esa es mi pregunta para usted, Flor Pablo. Señora Flor Pablo. No, está bien, Flor. Tranquilo. Gracias. Florcita, escuchamos gracias, Mar, muchísimas gracias. Escuchamos a Roque, por favor, y luego le damos la palabra a nuestra invitada especial. Sí. Te escuchamos, Roque. Roque Watangare, acá lo veo, pidió la palabra. Bien, a pesar de que está conectado, de repente, justo en este momento no está. Tus comentarios, por favor, Sí. Flor. Mira, a ver, bueno, este es un tema amplísimo, ¿no? Yo siempre digo, hablar de educación es como es desde la primera infancia hasta los adultos mayores pasando, y acá nos hemos enfocado un poquito en la parte de la relación de la educación con la empleabilidad, con la educación técnica, ¿no? Esa es un poco la relación porque es amplísimo en realidad y podemos ir desarrollándolo. Y de hecho aparecen dos ejes de desarrollo aquí en el conversatorio, que es el tema del turismo y el tema de la agricultura. Y efectivamente la agricultura, junto con el turismo, son dos actividades muy potentes en el país. Y sobre la pregunta sobre la agricultura, definitivamente nosotros tenemos, así como nuestra primera gran reforma es la reforma de los talentos, del conocimiento, tenemos otra gran reforma vinculado al tema del territorio, y en el territorio una actividad totalmente potente es la agricultura, y la agricultura pequeña, la agricultura familiar, la mediana y la gran agricultura con todo lo que significa con la agroexportación, ¿no? Y hay propuestas muy concretas que de repente veo que ese podría ser un siguiente tema que podríamos abordar, además junto con el tema propiamente de las políticas también de turismo que las tenemos desarrolladas en el plan de gobierno, que en los siguientes días se va a publicar, y ahí los invito a leerlos, a estar atentos, pero definitivamente también es cierto que no podemos pensar en que todo se hace en 5 años. Ojo, a veces tenemos la expectativa, cada gobierno que llega entregamos todas nuestras ilusiones, ¿no? Y por eso nos desilusionamos tanto, porque pensamos que el gobierno que inicia va a ser la gran transformación de todo, y ojo, eso no es posible. Quien les diga eso les está mintiendo. O sea, lo que podemos hacer es escoger algunos ámbitos de desarrollo. Nosotros estamos eligiendo educación, estamos eligiendo salud, por supuesto, que tiene que ver con bienestar, el tema de reactivación económica que cruza varios sectores, porque necesitamos devolverle el trabajo a la gente. La pandemia nos ha golpeado duramente en términos de nuestra economía y de nuestras posibilidades de trabajar, y ahí la agricultura cumple un rol fundamental como actividad importantísima. Golpeadísimo está también el turismo, pero ahí tenemos que ir viendo cómo nos manejamos. Entonces, y claro, toda la reforma del Estado, ¿no? Porque solo los que de repente acá hay varios entre profesores, todos los que somos servidores públicos en los diferentes puestos, ¿no? El Estado es un Estado en mal estado, para ponerlo de manera cual título. Lamentablemente, tú entras y tienes muchas limitaciones en procesos, en procedimientos, hay cosas que arreglar, desde el hecho que no hay una carrera pública como hay en los docentes entran por concurso y hacen una carrera de ascenso, no ocurre lo mismo para la carrera administrativa, los procedimientos, los procesos, las formas de operación. Por ejemplo, la construcción, ¿no? Es un tema. Cuando el Ministerio de Educación tiene su oficina que construye, Salud tiene su oficina que construye, cada ministerio tiene una oficina constructora, y al final pones colegios que no tienen
tienen agua. ¿Por qué? Porque no llegó el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿cómo pensar territorialmente, regionalmente, el desarrollo también de los servicios? Y eso lo conecto con lo que dice Marc, ¿no? Respecto a nuestra educación. Efectivamente hay algo que tiene que ser igual para todos, y son las condiciones. Igual en términos de oportunidades, pero no necesariamente lo mismo, lo que necesite un estudiante de Lima, no lo necesita un estudiante en una zona amazónica de frontera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en zonas de Amazonía nosotros necesitamos por las distancias tener colegios con residencia, lo que llamamos internados. Colegios ¿por qué? Porque nuestras comunidades son tan dispersas, aisladas, necesitamos modelos de servicio diferentes. Pero teniendo en cuenta que necesitamos modelos de servicio diferentes, sí hay condiciones que deben ser parejas para todos. Por ejemplo, en Lima los estudiantes en un colegio público, de los colegios vamos a poner los emblemáticos, ¿no? Los colegios grandes, tienen profesores de inglés, tienen su profesor de educación física, tienen profesores de arte en la secundaria, solo para centrarme ahí. Eso no pasa en nuestros estudiantes de secundaria en nuestras zonas rurales. Entonces ya ahí hay una desventaja. Tienen el mismo currículum, pero tienen las condiciones distintas. Y eso es algo, por ejemplo, que a nivel de condiciones básicas tenemos que asegurar. Pero claro, alguien dirá, pero si la escuelita de la zona rural, no pensemos Amazonas, Nieva, Condorcanqui, son muy pequeñitas, hay 8 alumnos, 12 alumnos, 15 alumnos. Es cierto, pero eso no debería limitar. ¿Sabes por qué? Porque hay un tema de organización. Deberíamos generar redes de colegios, núcleos de colegios pequeños y asignar los profesores para que ese alumno de Condorcanqui reciba lo mismo que recibe en términos de condiciones que recibe un estudiante en Lima. Es decir, tenga su profesor de inglés, tenga su profesor de educación física, su profesor de arte, solo por poner personal, ¿no? Entonces, tenemos que pensar modalidades distintas, formas de organización diferentes para asegurar condiciones básicas de calidad, que es una lección aprendida de la reforma universitaria. Sea universidad pública o privada, tiene que tener condiciones básicas de calidad. Bueno, esa lección aprendida tenemos que llevarla a la educación básica en términos de asegurar condiciones básicas de calidad para todos. Pero ojo, ya en el desarrollo de la propuesta educativa sí hay variantes, porque yo, nuevamente repito, para que mi educación sea de calidad, por ejemplo, necesito en las comunidades que son bilingües, yo también, Marc, soy como tú, somos paisanos, yo soy de Ancash, yo soy de la zona de Huari, soy del otro callejón, el callejón de Conchucos, y claro, ahí, por ejemplo, necesitamos aprender en nuestra lengua materna, ¿no? Y esa es una particularidad a nuestra diversidad que tenemos que ir contextualizando. O en la zona de las comunidades aguajún, en Condorcanqui, necesitamos enseñar nuestra educación bilingüe con aguajún, y así podemos ir viendo. Entonces, necesitamos condiciones básicas de calidad para todos, ahí sí iguales, pero en términos ya de desarrollo educativo necesitamos contextualizarlo a nuestra diversidad. Esa es la riqueza, pues, de nosotros los peruanos, y no podemos construir propuesta educativa de espalda a nuestra diversidad, sino más bien sentirnos orgullosos de hablar los que somos ancachinos, nuestro quechua, los que somos del otro lado, nuestro aymara, nuestro ashánica, nuestro shipibo, todas nuestras lenguas originarias, hablar también nuestro castellano en algunos casos como segunda lengua, y hablar el inglés como un idioma que nos permite conectarnos al mundo. O sea, no negarnos esa posibilidad, esa ciudadanía más local, pero también una ciudadanía global, ¿no? Y eso es bien importante, ese cambio de visión, pero claro, para eso necesitamos, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué nos pasan? Porque nuevamente, la clave de muchos de los cambios está en nosotros mismos, en las personas. Necesitamos invertir en educación, si no, lo que vamos a estar hablando, esto mismo vamos a estar hablando luego de 30 años. ¿Por qué no pasan las cosas? Pues necesitamos formar mejores estudiantes, mejores profesores, mejores técnicos. Pasa mucho por educación. Yo ahora estoy hablando, justo este fin de semana estuve con unas señoras de organizaciones sociales, le decía, la inversión de un Estado en educación es como una familia cuando tiene 5 hijos y decide construir su casa, hacer 5 pisos de infraestructura o darle educación a sus 5 hijos. ¿Qué decides? Y cuando tienes que optar, tenemos que optar por dar educación a nuestros 5 hijos, tenemos que optar por el desarrollo del capital humano, y la construcción de los 5 pisos y del edificio de nuestra casa va a venir por añadidura del desarrollo de ese capital humano. La mejor inversión, el mejor canon, lo mejor que puede hacer nuestro país es no de seguir sacrificando generaciones, porque eso es lo que hemos hecho lamentablemente, ¿no? Entonces, no se trata solo, necesitamos fierro y cemento, por supuesto, en cantidades industriales, pero necesitamos más
desarrollo del capital humano desde la educación de la madre gestante, desde las edades más tempranas, nuestros adolescentes, que ya lo demostró la ciencia y todo el estudio de la neurociencia, que en la adolescencia se da una segunda poda neuronal, es decir, esos chicos que dicen, no, ya, caso perdido, no, en la adolescencia los volvemos a recuperar y volvemos a recuperar esos talentos para emprender un futuro y un proyecto de vida exitoso. Entonces, y con lo que decía Nancy, ¿no? Cuando decía la finalidad de la educación, Nancy va por el número 17 en Lima, junto con Claudia, que va con el 23. Yo estoy haciendo el cherry de paso, yo voy con el número 3. El objetivo efectivamente de la educación, pues es la felicidad. Puede sonar idílico, pero la verdad, qué diferente es. Y aprovecho ahí, Marc está en esta, recién saliendo del colegio, ¿no? Enrumbándose a la vida profesional. Qué diferente es cuando uno hace lo que le gusta. A mí siempre me dicen, ¿cómo te emocionas cuando hablas? Bueno, esto no es actuado, esto es porque yo trabajo en lo que me gusta, ¿no? Trabajo en lo que me gusta, esto es mi pasión, yo me divierto, disfruto, tengo motivación por aprender porque estoy en un área que me gusta. Igual, si una persona, ¿cuántos de nuestros aquí escuchaba yo a Eric, ¿no? Con todo lo del café, está en un rubro que le gusta, que le apasiona, y eso es lo que tenemos que asegurar, que valorar esos talentos que hay en todos los rincones de nuestro país. Y eso hay que reconocerlo. Aquí no hay, todos nacemos con un potencial muy fuerte y la educación es la que nos tiene que ayudar a enrumbar, ¿no? Y creo que el compromiso del partido es ese. ¿Cómo hacemos que ninguna persona de la zona más alejada de nuestro país quede limitada, restringida a su derecho de la educación? Tener educación en nuestro país no puede ser un privilegio de unas élites, no puede ser el privilegio de los que tienen dinero. Tiene el Estado que asegurar condiciones de calidad, como bien nos ha recalcado Marc, oportunidades para que este país avance, porque si no, en realidad vamos a estar condenados a la pobreza. Está demostradísimo que el derecho a la educación rompe el círculo de pobreza, permite movilidad social, permite avanzar en lógica de desarrollo. Entonces, creo que por eso es que nosotros aquí, varios del partido, yo no sé, creo que todos en el Partido Morado abrazamos la educación como de esas reformas potentes para nuestro país, porque conectan a la vez. Ya lo hemos visto en esta reunión, no podemos hacer educación sin mirar en Amazonas, en San Martín, primer exportador y productor de café en nuestro país, sin mirar Cajamarca, que también está con todo el café orgánico. Se dan cuenta, o sea, tenemos que hacer una educación que se conecte con las oportunidades de nuestro territorio. Así que yo les agradezco muchísimo. Ahí, bueno, Claudia, no sé cómo seguimos, ya yo me emociono. Muchas gracias, Flor, sí, muy quisiera dar un comentario claro, corto, nada más. Sí, te damos la palabra. Son unos 30 segundos. Bueno, para empezar es que a mí me emociona mucho pues, encontrar gente que está muy, muy comprometida, ¿no? Yo me vine justamente a Alemania porque quiero estudiar para volver al Perú y dar todo. Acá te vamos a esperar. Es uno de mis sueños. Y pues que me alegra mucho el compromiso que veo, por ejemplo, en el Partido Morado, ¿no? Que apuestan por la tecnología, por la ciencia, por la educación, ¿no? Que es un poco la diferencia que veo con los otros partidos. Los felicito mucho y también les agradezco mucho que hagan esto, bueno, por mi país, porque tanto quiero. Gracias y bueno, nos vemos. Ya es un poco tarde, yo me voy a dormir también acá. Chao. Sí, tú estás con 7 horas más, o sea que para ti es la madrugada, Marc. Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Parece que Marc es pariente del doctor Huerta, porque también es guaracino. Soy guaracino, sí, soy guaracino. Qué lindo. Sí. Bueno, gracias, nos vemos, saludos a todos. Marc, nos vemos, gracias por acompañarnos. Vamos a leer ya los últimos comentarios. Saludos de nuestra querida provincia de Bagua, muy buenas propuestas. Nuestras comunidades nativas necesitan profesionales que nos apoyen a industrializar nuestros productos como el cacao, café, artesanía nativas y el mismo gobierno como nuestros productos, ¿no? Ya ha comentado Flor de esto. Lo del sindicato lo comentaste. Y acá Jorge dice, no nos olvidemos del segundo nivel de la reforma universitaria en la cual se va a evaluar la calidad de la enseñanza. Elena nos habló de los instrumentos de gestión, la PDRC, la PER, los planes de gobierno. Hay que revisar estos documentos, sugiere ella.
Oscar Sánchez dice, buenas noches Flor y a toda la audiencia, soy contador de profesión y veo la necesidad de incluir en la educación de manera más decidida desde el colegio la formación contributiva donde el peruano debe saber que tiene que pagar impuestos, que la carrera que elijan y que les permita ser independiente o dependiente y deben formalizarse, ¿no? Muy bien, excelente aporte. Bueno, y así yo creo que lo demás ya lo hemos contestado, lo hemos visto, y también por la hora creo que ya vamos a poder cerrando. Arturo por ahí nos ha dejado una línea, no se olviden de la enseñanza del idioma inglés, es vital. Arturo, creo que has entrado recién, porque Flor lo ha comentado, sí, habló ella de la globalización y de lo importante que es conectarnos con el mundo, ¿no? Sin dejar de amar lo nuestro, pero conectarnos con el mundo. Es una forma de... Muy bien. Roque, vamos a darte la palabra 2 minutitos y terminamos contigo, por favor. Sí, solamente una cosita, Claudia, que no quiero dejar de mencionar a Franklin Zavala, que nos presentó una propuesta de alguna modificación de ley. Por favor, yo he tomado nota, luego nos contactamos. Es muy importante, justamente como decía, este espacio es también para acoger las propuestas de quienes conocen una realidad desde la propia experiencia de los territorios, así que yo te agradezco y luego nos contactamos para que nos des más detalle y de repente una reunión más específica. Igual en el caso de Eric Jara, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tus preocupaciones. He tomado nota de todo ello y podemos seguir conversando, por supuesto, de repente alguna reunión luego con los productores del café, con los gestores turísticos, y poder hacer reuniones más focalizadas, y ahí nuestro compromiso. Aquí está Nancy, está Claudia, también las 3 candidatas al Congreso por Lima, ver espacios también con nuestros especialistas en estos temas para poder profundizar un poquito más, ¿no? Así es que queda ese compromiso para seguir trabajando. Nosotros somos un partido que su campaña la va a manejar así, conversando con las personas, difundiendo nuestras propuestas, recogiendo también nuevas propuestas, porque es la forma como hay que hacer política. Para servir hay que escuchar, ¿no? Para servir hay que escuchar, y nosotros somos un partido joven, un partido nuevo, un partido que no está hipotecado a ningún grupo de poder de ningún tipo. Nuestro único compromiso es servir a nuestro país, hacer política decente, y ofrecemos nuestro conocimiento, nuestra pasión por servir, y nuestra trayectoria profesional de cada una de nosotras. Acá estamos 3 mujeres, además, que me siento muy orgullosa, de verdad. Creo que estas reformas, pues, si no fuera la paridad, creo que no estaríamos en número. Yo espero que no solamente sea un tema de que aparezcamos en las listas como candidatas, sino que efectivamente se nos dé un espacio mayor en la política. Ahorita el Congreso tiene muy poca representación de mujeres, y creo que tenemos, en un país donde somos mitad, merecemos también nuestra representación, pero no solo por cuotas, sino, como ven, por el desempeño y nuestra trayectoria. Pero todavía en un país, pues, de desigualdades, tenemos que apelar a políticas de inclusión. Así que muchas gracias. Ahí cierro. Agradecer de verdad a todos los amigos de Amazonas, de Cajamarca. Ha sido muy linda esta noche, que es el inicio de varios conversatorios. Flor, ¿qué hacemos con Roque? ¿Le dejamos hablar un par de minutos? Sí, que... Roque, sí, si quiere decir algo, no sé. 2 minutitos, Roque. Pensé que Roque ya clausura, pues Roque clausura la actividad. No, tú vas a clausurar. Pero es que Roque está bueno, gracias. Roque, vamos, te escuchamos. Gracias. Bueno, para saludarles. Gracias, para saludarles a cada uno de ustedes. Efectivamente, motivado por la forma como están planteando la educación ligada a los sectores, fundamentalmente a la parte productiva. Es importante, entonces, que los estudiantes, antes de ingresar a la universidad, a lo mejor ya tengan esas capacidades preparadas para el trabajo, ¿no? Importantísimo. Sin embargo, lo que a mí me sigue preocupando, yo soy educador, me sigue preocupando es que hasta el momento los recursos no se están utilizando correctamente. Hay una mala gestión de los recursos, y eso se ha visualizado en esta, digamos, en la distribución de esta pandemia, ¿no? Entonces, el Partido Morado tiene que ver cómo rescatar esta gestión de los recursos, cómo hacer que lo estamos viendo, ¿no? Cómo hacer, o sea, qué hacer, ahí tiene que estar la estrategia, ahí va a estar la diferencia. Como morados tenemos que marcar la diferencia, y hay que ver de cómo hacer que funcione la descentralización, llegar a los pueblos más lejanos. En esta pandemia nos hemos dado cuenta las diferencias que hay entre la educación rural y la educación urbana.
Y no solamente pasa por recursos, sino pasa por decisiones. Y las decisiones son las decisiones políticas. Y yo estaba leyendo un poco la gestión de calidad, ¿no? Cómo hacer que desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, me refiero a cómo anexar, ¿no? Los actores educativos puedan, pues, cohesionarse y hacer que las políticas funcionen. Entonces, la preocupación era por ahí. Le digo eso porque, miren, cierro con esto. En el año 2013, lideré un proyecto de educación de calidad desde la provincia de Jaén. Nos evaluamos como escuela, el pedagógico, yo formo parte de un pedagógico y un colegio. El pedagógico logró, digamos, evaluarse, pero la básica no logró. ¿Y por qué no lo logró? Porque hubo una pugna, ¿no?, entre el CINEACE y el mismo Ministerio de Educación. Y entonces, esas cositas se tienen que buscar estrategias de tal manera que se estimule a la educación básica. La educación básica en este momento, por ejemplo, quiere mejorar la calidad educativa, pero esa mejora de la calidad educativa pasa ¿por qué? Por un proceso de evaluación de su propia gestión. Y si la podemos motivar, si le podemos dar, por ejemplo, las salas para que puedan volar, importantísimo sería. Entonces, funcionan los recursos humanos, funcionan los recursos estratégicos, funcionan los recursos económicos y financieros. Yo apuesto por eso. Y estoy desde acá convencido que a través de Flor, que tiene la experiencia ya ganada en diferentes partes del sector, podamos converger en muchas políticas. Desde Jaén nosotros estamos dispuestos a poder contribuir y ayudarnos, ¿no? Porque queremos que el Partido Morado marque la diferencia. A mí me dijeron que el Partido Morado marca la diferencia y por eso estoy acá. Muy bien. Muchísimas gracias. Flor, hay muchos saludos acá, gente que está contenta con la charla y agradeciendo también los aportes desde Cajamarca, desde Amazonas, pero también desde varios otros lugares. Bueno, en fin, muchísimas gracias a Cajamarca y Amazonas por este espacio, por haber podido conversar con Flor Pablo. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República. Tenemos una candidata de lujo, una mujer valiente, generosa con su tiempo, generosa con sus conocimientos, que nos ha venido a hablar con mucha pasión de algo que a los morados nos apasiona desde siempre, que es la educación. Es más, nosotros nos consideramos un partido de escuela, porque le damos mucha importancia a la capacitación, al entrenamiento de nuestros mismos militantes. Así que para mí ha sido muy grato acompañarte, Flor. Gracias también a todos los que están presentes. Saludo a Nancy, nuestra candidata por Lima con el número 17. Reitero, Flor, candidata con el número 4, y esta servidora, Claudia Valdeiglesias, con el número 23. Muy bien. Yampi. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias, Flor. En nombre de Amazonas y de Cajamarca, infinitamente gracias porque hemos aprendido bastante. Y pues yo te digo una cosa, que no hay 3 casilleros, sino más marcaría los 3. Pero... Marquen la M del Partido Morado. Así es. Eso lo hacemos. Gracias por todo, gracias por la amistad, gracias por la confianza y gracias por ser parte del Partido Morado también, al cual yo, desde este modesto pueblo de Bagua, haciendo urras por el Partido Morado. Gracias. Muy por bien. todo. Gracias, Juancito. Un abrazo. Gracias, todos hacemos el Partido Morado. Todos somos el Partido Morado. Un besito a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, Chao, Claudia. Chao. Adiós a todos. Gracias.